Bueno, en el presente video vamos a realizar la gestión de una base de datos Postgres de una aplicación web desarrollada en Java. Para esto hemos creado una base de datos persona a tener una única tabla con su secuencial, nombre, apellido, identificación, tipo de identificación y el sexo de la persona. Entonces, lo primero que vamos a crear, NetBeans, trabajamos con NetBeans 7.3 y el servidor Glassfish. Es una aplicación web. El nombre de la aplicación, gestión persona. Elegimos el servidor. El framework con el que vamos a trabajar es el Java Server Faces, un componente de Printfaces. Les creamos nuestro proyecto. Ahí me genera los archivos de bienvenida de Printfaces. Vamos a eliminar este primer archivo con el cual no vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer entonces por ahora es trabajar el esqueleto de nuestra aplicación, de la interfaz gráfica que se va a ver, interfaz gráfica de usuario. Lo primero es crear formulario para poder conectar nuestra página o el archivo XHTML con el resto de la aplicación. Dentro de este formulario creamos primero un panel con dos columnas para que se organice el formulario. Entonces vamos a pedir todos los datos necesarios para hacer el registro y la búsqueda de personas. En este caso entonces sería nombre, su respectivo campo de entrada, pero ahora no le vamos a poner ningún valor, ya que simplemente va a ser el esqueleto que decíamos. Entonces hacemos lo mismo para el apellido, la identificación, el tipo de identificación y el sexo. En este caso del sexo, la diferencia es que vamos a darle las opciones a partir de un select menú al usuario. Entonces le vamos a dar los ítems de masculino y femenino. Listo. Entonces, adicionalmente de esto, vamos a generar dos botones, un botón para buscar y un botón para guardar. Finalmente entonces creamos la tabla en donde se mostrarían los resultados de la consulta. Esta tabla, para esta tabla trabajamos la tabla de Printfaces. El resto de componentes son componentes HTML, pero esta tabla sí la vamos a trabajar con el componente de Printfaces. Entonces creamos la cabecera para nombre, para donde le vamos entonces a definir las salidas, que por ahora las vamos a dejar básicas. Esto lo hacemos también para los otros componentes: apellido, tipo de identificación y sexo. Entonces este sería el esqueleto de nuestro programa. Entonces, vamos a ejecutar entonces nuestra página, nuestro proyecto, para ver cómo se vería por el momento. Se ha generado entonces nuestra grilla con el formulario, donde le definimos las opciones para el tema del sexo y la tabla en donde
se mostrarían los resultados. Ya tendríamos que trabajar en la parte de diseño y eso, pero no es, digamos, no corresponde al presente video. Pues ya con esta interfaz realizada, lo que vamos a hacer entonces ahora es realizar nuestra conexión a base de datos. Entonces, sobre el proyecto le damos nuevo. Si no aparecen estas opciones directamente en la lista, vamos a otro. En la categoría de persistencia le damos generar clases de entidad desde una base de datos. Vamos siguiente. Aquí yo voy a crear un nuevo data source. En este caso ya tengo generado una conexión que vamos a llamar de esta forma para que sea diferente, y tenemos que hacer la conexión a la base de datos. En este caso ya la tengo creada. Ustedes lo que deberían hacer es darle nueva conexión. Se elige el driver de Postgres, se le dan los parámetros de conexión, el nombre de la base de datos, nombre de usuario de Postgres y su contraseña de instalación. La conexión se ha realizado y se elegiría el esquema público que es en el cual se trabaja. Pues aquí ya le podríamos dar, después de siguiente, este sería el nombre, le podríamos dar finalizar. Como yo ya la tengo creada, le voy a dar cancelar. Ustedes deberían elegir finalizar. Entonces me generaría esta conexión y darle OK. Me muestra entonces la tabla que está disponible para poder ser mapeada o convertirla en entidad. Le decimos que esta nos la genere en un paquete acceso a datos y le damos finalizar. No elegimos nada de estas opciones ya que tenemos una única tabla. Dentro de este proceso hay que señalar que se ha creado dos archivos nuevos aparte de nuestra clase. Un archivo persistencia XML que va a ser nuestra unidad de persistencia, que tiene el data source que hemos creado en este momento, y este data source me contiene entonces los parámetros de conexión a la base de datos. La clase adicional que se crea, decíamos, es una entidad, ¿cierto?, que representa la tabla persona, y entonces va a tener como atributos todas las columnas, digamos, de la tabla. ¿Sí? Aquí con las anotaciones me dice adicionalmente qué tipo de dato es, ¿sí? Si es el primary key, a qué columna se hace referencia, tamaño, entre otras. Esta clase la vamos a dejar ahí. A continuación, nuevo, en la misma categoría de persistencia, encontramos los JPA Controller, que son los controladores que me permiten realizar el CRUD sobre la base de datos. Este lo vamos a crear en un paquete negocio. Aquí se me generan varias clases para el control de excepciones y una clase para en donde vamos a desarrollar nosotros el CRUD. Voy a eliminar todas estas líneas de código para explicar brevemente cómo funcionaría. Vamos a crear varios métodos. Lo primero que vamos a trabajar es dentro del constructor, vamos a crear un constructor, y dentro de este constructor vamos a agregar esta línea de código. Lo que le estamos diciendo entonces es lo que le estamos diciendo con esta línea de código es que yo, para poder administrar mis entidades, parto de un Entity Manager Factory, que es como una fábrica de administradores de entidad. Este, que le hemos llamado MF, tiene un valor null. Entonces, como tiene un valor null, a partir de la clase Persistence, yo creo esa fábrica, ese Entity Manager Factory, pero lo creo con relación a la unidad de persistencia, a la base de datos que, digamos, hemos traído. Este nombre yo lo obtengo a partir de la Persistence XML, el nombre que me genera acá.
Entonces con este yo ya tengo creada una fábrica de administradores de entidad, y a partir de esta fábrica creo el administrador de entidades. Entonces ya con ese administrador yo puedo empezar a crearlo en métodos, de el CRUD. Estos métodos son muy similares entre ellos. Lo primero que vamos a decirle es crear el administrador de entidades. Con este administrador vamos a iniciar una transacción. Luego le decimos con persist. Persist es el equivalente a guardar. Confirmamos la transacción y cerramos el administrador de entidades. Vamos a copiar y pegar 2 veces este método para, con base en él, desarrollar los de modificar y eliminar. La única diferencia va a ser, en vez de persist, en merge para modificar, remove para eliminar. Adicionalmente al remove le tenemos que decir que lo actualice antes, dados los estados de las entidades. Este sería el único cambio. Finalmente vamos a hacer un método para buscar las personas de la base de datos. Aquí entonces lo primero que vamos a trabajar igual, partimos del administrador de entidades. Después del administrador de entidades yo tengo que escribir la consulta. Esta consulta va a ser escrita en JPQL, es un lenguaje de consulta similar al SQL, solo que es para la persistencia de Java. Es muy similar al SQL, decíamos, y no es complicada su implementación. Aquí lo que le estamos diciendo es que ya buscamos no de la tabla sino de la entidad, entonces este tiene que ser exactamente el nombre de la clase persona, y a esa le hemos generado un nombre para un objeto. Entonces por eso buscamos es P de la persona P. Adicionalmente aquí lo que vamos a decirle es que si la persona es diferente de null, le puede agregar un parámetro de consulta. Aquí vamos a decirle que si él escribió algo en el campo del nombre, entonces a la consulta le agregue nombre de punto nombre es igual a, como es un string, tendríamos que decirle que va entre comillas. Bueno, aquí este punto nombre se refiere a que el nombre se encuentra dentro del objeto P, que es del tipo persona. Por eso vemos que se escribe de esa forma. Entonces ahora este string necesitamos convertirlo a consulta. Lo hacemos a través de la clase query y del método createQuery del administrador de entidades. Y a partir de este entonces yo obtendría, entonces retornamos ya el resultado. Este va a ser entonces el método para buscar. Lo que hemos dicho es que si él no escribe nada, si la persona es nula, entonces va a buscar a todas las personas. Pero en dado caso él escriba algo en el campo del nombre, vamos a agregarle entonces ese parámetro de búsqueda. Con estas dos clases ya creadas, entonces debemos crear ya la comunicación con nuestra página web. Para eso vamos a utilizar dentro de la categoría Java Server Faces un mvim de JCF. Este es lo que me va a permitir, lo creamos primero en negocio, y lo que me va a permitir es
comunicarme entonces el JP Controller y todo lo que es el negocio con la página web. Lo vamos a crear entonces, perdón, es dentro de la lista que te dice. Le vamos a decir que es sesión de sesión para poder realizar varias operaciones en la pantalla. ¿Ves? Aquí lo que vamos a trabajar es todo lo que necesito yo para comunicarme tanto hacia arriba con la página web, con el archivo XHTML, como hacia abajo con el controlador. Para eso entonces partimos de crear un objeto de tipo JPersona JPController. Vamos a poner este nombre. Vamos a trabajar una persona y una lista de personas para la tabla. Listo, lista personas. Aquí es persona. Vamos a generarle los headers y setters tanto a la lista como al objeto persona. Adicionalmente, en el constructor yo debo inicializar los diferentes atributos. Entonces inicializamos persona, inicializamos el controlador, perdón, y vamos a decirle que apenas cargue nuestra página, queremos que aparezcan todas las personas que están en la base de datos. Entonces le enviamos como parámetro null, por lo que explicábamos anteriormente, para que me busque todas las personas. Y vamos a crear dos métodos, uno para buscar y uno para guardar. En guardar y buscar entonces vamos a llamar los métodos que están dentro del persona JP Controller. Pero antes de esto, en el archivo index.xhtml vamos a reemplazar entonces, como este es simplemente hasta ahora un esqueleto de nuestra interfaz, en los valores debemos indicarle que le vamos a pasar los valores a los objetos que hemos estado creando. Entonces aquí le vamos a reemplazar esto, vamos a escribir numeral llaves, y con esto yo me puedo comunicar entonces con el env que acabamos de crear. Punto, darle punto, me aparecen los atributos a los cuales yo les he generado el getter y el set, y le voy a decir entonces aquí directamente que lo que él me escriba sea asignado. Entonces con un set y un get al tiempo podría leer lo que está en persona, y aparte le puede asignar lo que se escriba a la persona. Entonces lo hacemos tanto para lo mismo para cada uno de los datos acá. Reemplazamos entonces apellido, identificación, tipo de identificación y sexo. Y adicionalmente le decimos que estos botones van a desarrollar una acción que se encuentra en persona y que es buscar y guardar. Listo. Y a la tabla, en la tabla nosotros entonces necesitamos obtener los valores que van a estar dentro de la lista. Entonces decimos value, en value vamos a indicarle quién es digamos, quién contiene los valores que se van a mostrar, que en este caso sería lista de personas, y un var que sería la variable con la cual vamos a llamar a cada uno de los objetos que está dentro de esa lista. Entonces de la misma forma, aquí vemos que ya me aparece per, ¿cierto? Que es la variable del tipo persona de esa lista, y yo aquí ya puedo obtener directamente entonces el nombre y los datos de cada uno de los objetos
que aparecen dentro de la lista. Reemplazamos los valores y listo. Y ya con esto entonces volvemos a persona MBIN. En persona MBIN entonces dentro de buscar, lo que vamos a decirle entonces es que la lista de personas ahora entonces vamos a buscarla con los atributos de la persona que están escritos es en la parte de acá, con los atributos de esta persona. Y en guardar entonces le vamos a decir que vaya, llamamos al método guardar del JPA controller y volvemos a, digamos, buscar PJC, volvemos a buscar todos los valores para que se me actualice la tabla de la lista. Ejecutamos nuestro proyecto. Al ejecutarlo no aparecería ningún dato en las tablas, ya que no tenemos todavía registrado nada dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a agregar una persona como cédula, tomamos masculino, guardar. Entonces él aquí ya me guarda la primera persona. Pongamos a otra persona, pongámosle TI, la tarjeta de identidad. Entonces listo, él aquí me va agregando las personas así con cada una. Adicionalmente el método de búsqueda entonces, lo que voy a hacer es, si le ponemos un nombre, me buscaría solo la persona que corresponde a ese nombre. Si no le ponemos nada, él buscaría todos los datos de la base de datos. Ya con esto trabajaríamos o habríamos implementado el buscar y guardar. Nos quedaría faltando entonces modificar y eliminar. Para modificar vamos a utilizar el componente editable de la tabla de PenFaces. Entonces le ponemos editable true para poder indicar que es una tabla de edición, y aquí vamos a tener que hacer un cambio. Entonces en cada una de las columnas que queramos editar le decimos que estas son columnas de edición. Adicionalmente tenemos que indicar que antes de yo editar, él me va a poder digamos, me va simplemente a mostrar los resultados, y cuando yo le dé un clic a una opción, entonces me permite ingresar datos. Entonces para esto lo que vamos a mostrar es un facet que vamos a llamar de salida, que es lo que se va a mostrar ahí, y uno de entrada. En este caso sería cuando sea de entrada que se modifique, entonces, y cambie ya no simplemente sea para mostrar texto, sino para entrar texto también. Con esto vamos a, digamos, reemplacemos las columnas que teníamos antes. Sería apellido, el tipo, identificación, y en este caso lo que trabajaríamos sería algo diferente. Para el sexo lo que queremos sería sexo, y para sexo lo que haríamos sería igual darle una opción a partir de un select one menú. Entonces trabajamos un select one menú que tendría un value que sería el sexo de la persona, y las opciones
las opciones que él tendría. Entonces luego elimino la opción femenino y la opción masculino. Listo. Adicionalmente, entonces vamos a agregar otra columna más. Y esta columna lo que le vamos a decir es que va a tener el botón que me permita editar o editar. Entonces ejecutamos nuevamente nuestro proyecto. Vamos a ver el cambio que por ahora le hemos hecho. Vemos que se nos agregó una columna más, ¿cierto? Entonces cuando le damos clic aquí me va a permitir modificar cada una de las celdas y en este caso y entonces partir un select button. Con uno confirmaría y con otro cancelaría. Este componente, digamos que cuando yo modifique, él me va a estar modificando, por ejemplo, en lista. Podría yo ponerle aquí otro pedido, él me lo modifica y ya lo ha modificado en lista. La cuestión es que en base de datos como tal no estaría modificado. Podemos comprobarlo que yo al buscarlo me va a traer, ¿cierto? Sin el cambio que yo le he hecho. Entonces para esto vamos a agregar un botón de confirmación de la edición. Entonces por fuera de la tabla vamos a decirle entonces que vamos a agregar un botón que va a tener llamémosle confirmar edición y una acción que sería entonces el método editar, el método, escribámosle aquí editar dentro del medio. Él aquí lo va a subrayar en amarillo como un warning, y es porque este método no existe, digamos, dentro de nuestro MVI. Entonces vamos a crearlo acá. Vamos a decirle entonces que un método que no retorne nada, que se debe editar. Y lo que vamos a hacer es, como yo puedo editar todos los o varios atributos de esa lista, entonces voy a recorrer la lista y voy a actualizar una por una. Si le decimos un controlador, modificar lo llamamos, que modifique a cada una de esas personas. Entonces ya con esto ejecutemos nuevamente y probemos entonces la edición. Vamos a modificar como habíamos hecho. Confirmo y le digo confirmar edición. Entonces ahora voy a buscar y vemos que estos cambios entonces ya han sido realizados en la base de datos. Entonces con esto hemos ya implementado la edición, nos falta implementar y eliminar los registros. Eliminar, lo que vamos a hacer es agregarle una columna adicional y vamos a poner un link en cada una para eliminar las filas que requeramos, que digamos el usuario quiera. Entonces para esto, dentro del index vamos a agregar, agreguemos una columna adicional. Dentro de esta columna entonces vamos a pongamos un link que diga eliminar y vamos a crear una acción entonces, cuya acción va a ser un método de persona añadida para eliminar. Aquí la diferencia cuál va a ser, que este método le voy a enviar entonces un parámetro que es la persona, ¿cierto? Digamos el objeto, vamos a eliminar el objeto que se encuentra en ese momento en la fila donde le demos clic. Entonces vamos a crear el método eliminar. Este me recibiría el parámetro persona
Lo que hacemos es entonces eliminamos la persona y le decimos que vuelva a la lista, que me la vuelva entonces a consultar. Listo. Entonces probemos. Ejecutamos nuestro proyecto y entonces digamos ya nuestras personas, digamos que yo voy a agregar entonces una nueva persona, la guardamos, ¿sí? Entonces yo ahora voy a eliminar a esa persona. Bueno, aquí me dicen los record phones, digamos que la cuestión fue que como nosotros debemos buscar una persona, pero aquí tenemos es que ponerle null para que me busque todas las personas y no simplemente digamos por un parámetro. Aquí el problema, el inconveniente que tuvimos fue que entonces ya no existiría ninguna persona que tenga este número. Entonces ejecutamos nuevamente nuestro proyecto para corregir ese error, para que mostremos cómo se corrigió. Aquí ya no me va a aparecer porque en el anterior lo eliminamos, pero entonces nuevamente, y al eliminarla entonces ya me va a quedar esto así. Aquí podría esto inicializar valores para que no me queden, digamos, pues me queden en blanco después de cada opción, pero si yo manejo pues la interfaz gráfica. Entonces ya de esta forma podemos, ya hemos completado el CRUD, buscar, guardar, eliminar y modificar de una base de datos a partir de una aplicación web hecha en Java. Muchas gracias.